Seas bienvenido a una enseñanza más, tu servidor, el pastor Chito Rendón. Y recuerda, siempre será mi clamor, mi oración, que seas prosperado en todo, así como prospere tu alma. Incertidumbre. Esta es una palabra que siempre alberga en el corazón duda, intranquilidad, angustia en algunos casos. Pero la incertidumbre, el Señor la disipa, dice. Y hoy vamos a hablar ese tema porque Él te dice, yo haré camino. Yo haré camino. Bueno, ahí donde estás, acompáñame, vamos a entregar esta reunión al Señor. Padre, toda la gloria sea para ti. Digno eres de ser adorado, exaltado, aclamado. Bendito tú eres, Padre, bendito tú eres. Señor amado, prepara el corazón y háblanos. Que las palabras, Señor, hoy lleguen al corazón, que provengan de ti, Padre, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Y faltaba más. Si tú estás en Guatemala, acércate a nuestros servicios en la iglesia La Reunión y ten por seguro que será para nosotros un agrado el poderte atender, recibir y saludar. Bueno, entonces la importancia de pedirle a Dios disipa la incertidumbre. Y una forma de que Él la disipa es, pues, cuando Él nos dice, yo haré camino. Yo haré camino, inclusive dice camino donde no lo hay, o Él endereza las sendas. ¿Sabes por qué la incertidumbre se vuelve un tema de tanta inquietud en el corazón de muchos? Porque todos quisiéramos saber qué es lo que nos va a pasar. ¿Cómo nos va a ir el día de mañana? ¿Cómo nos va a ir de aquí a 6 meses? ¿Cómo nos va a ir aquí el año entrante? ¿O cómo estaré en 10 años? En la compañía donde yo laboraba, recuerdo que teníamos la obligación, los que estábamos en posición de responsabilidad, de elaborar, se llamaba un término forecast, como pronósticos, como pronosticar cómo iban a estar diferentes entidades de la organización o divisiones, departamentos, y cada uno en sus pequeñas áreas tenían que hacer su pronóstico. Y así se iban juntando todos los pronósticos hasta encontrar el pronóstico final. Y de esta manera, de aquí y teníamos que hacer forecast, era el nombre. Teníamos que hacer un pronóstico para un año, para 5 años, 10 años. Recuerdo en una oportunidad que nos atrevimos a hacer hasta para 15 años. Y era solo con el afán de saber si era necesario crecer o para la apertura de mayor cantidad de sucursales. Bueno, pero la incertidumbre es un deseo de muchos. Cuando en un evento ministerial hacen una invitación y dicen, vamos a tener una reunión de oración, créalo, que no son muchos los que llegan. Vamos a tener una reunión de liderazgo y lo vamos a buscar que Dios nos hable por medio de algún tipo de enseñanza específica, pues sube el número y créalo que sube el número. Pero si nos dicen, vamos a recibir a un profeta que nos va a decir hasta el color de los rellenos que hay en los dientes, mire, esto se abarrota. Y entonces uno pregunta, ¿por qué? Para poder disipar la incertidumbre. Es más, donde va caminando el profeta, hay muchos que se levantan y hacen esto, se acercan, levantan la mano, hábleme, hábleme. Bueno, pero hoy yo vengo a decirte, ¿qué mejor profeta que la de nuestro Padre Celestial
cuando Él nos dice que Él hace camino. Y ese es un clamor que nosotros le podemos decir a Él: Señor, haz camino. Y Él nos puede mostrar por medio de señales, por medio de la paz que nos puede dar, que Él nos está pendiente de que podamos tener esa seguridad. En este verso aparece en Isaías 43, verso 18 al 19. Y dice de esta manera: no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Obviamente hay personas que piensan y dicen: si yo pudiera regresar el tiempo, tal vez yo hubiera reaccionado, o hubiera escogido, o hubiera decidido de una forma distinta. Pero el Señor te dice: he aquí, hago algo nuevo. Ahora acontece. Aquel que tiene su confianza en Él te dice: ¿no lo percibes? Siente, empieza a tener en esa certeza tuya de que aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo o en la soledad. En otras palabras, Él nos está diciendo hoy: confía en que yo haré algo si realmente las cosas no han salido como uno quiere. En estos días me senté con una pareja y están atravesando ellos un cambio. Pero en su cambio estaban ellos con esa incertidumbre de decir: ¿realmente estaba Dios? ¿Cómo poder saber si Dios estaba en esto? Y en oración vinieron y se fueron de viaje y dijeron: el Señor nos va a hablar. Y la sorpresa es que reciben un mensaje de WhatsApp de una persona, de un líder superior a ellos, con mucha influencia en ellos y con mucha amistad y cariño, y les empieza a decir: tuve un sueño. Y en el sueño empieza relatando detalles de lo que ellos estaban esperando. Y por último les dice: hagan esto. Y miren, como que el Padre te dice: yo estoy siempre contigo. Yo estoy dispuesto a decirte: yo haré camino y quiero disipar, quiero quitar de ti la incertidumbre. Mire, el vivir en incertidumbre nos puede, inclusive, nos puede quitar la fe, nos puede golpear la fe, ¿verdad? Sobre todo, como en este caso en 2 Crónicas, donde decía el escritor: y no sabemos qué hacer. Este era Ezequías, cuando estaba contra un enemigo y él no sabía si atacarlo o no atacarlo, y estaba el Señor, y era contra un ejército sirio, ¿verdad? Entonces, era un ejército muy grande. Entonces, en ese momento uno dice: ¿qué hago? Hay momentos en que uno dice: Señor, muéstrame qué hacer. Y él decía: Señor, no sabemos qué hacer, pero lo único que podemos esperar es que nuestros ojos están vueltos hacia ti. En los momentos de incertidumbre, lo mejor que podemos hacer es pedir una dirección. Diga conmigo: cuando no estoy seguro, lo mejor es pedir una dirección. Primero, una dirección del Padre, porque bien dice el Padre, el Señor, que Él nos puede poner camino donde no lo hay. Pero también Él puede utilizar a personas de liderazgo, una persona que tenga la experiencia suficiente y la confianza para dirigirte, tu pastor, un líder especial, una persona pues con experiencia profesional. Por eso es que dice el proverbio: en la multitud de consejeros hay sabiduría. O sea, yo no me aparto en que uno esté dispuesto a escuchar diferentes voces. El problema es cuando uno quiere escuchar la voz que quiere escuchar. O sea, tú ya decidiste algo. No, yo quiero renunciar y yo voy a tomar la decisión de renunciar. Y empiezas buscando
voces distintas, hasta encontrar a alguien que te dice, sálgase. Ah, este sí es de Dios. Entonces, aquí solo puedo pensar en ese proverbio que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Hay camino que nace de un corazón, tal vez testarudo, obstinado, o a lo mejor incluso el temor hace que uno tome decisiones a la ligera. Entonces por eso dice que hay camino que al hombre le parece derecho. Hay personas que dicen, no, esto es. Pero tal vez el fin del mismo no es lo que nosotros quisiéramos hallar. ¿Por qué es tan importante el escuchar una voz o una dirección para ayudar a nuestras decisiones? Nosotros siempre vamos a tomar una decisión final. No tome cuando él toma una decisión, no diga, no, lo que me diga fulano es tal, eso haré. No, porque posteriormente, si las cosas no salieron tan como uno quería, ¿qué es lo que sucede? Empieza a haber un sentimiento contra esa persona que te dio ese consejo. Lo que hay que hacer es, Señor, muéstrame y escuchar diferentes consejos. Y cuando encuentras la decisión correcta, dile, Señor amado, quiero tomar esta decisión. Cierra la puerta si tú no estás en ella, pero yo tomo la decisión, pero si no, cierra la puerta. Y esto pues nos da la oportunidad de que si nos dan un portazo, nos dicen no, o no salen las cosas como uno quiere, en lugar de tener reproche, en lugar de empezar a decir Dios no está conmigo, lo más sencillo es, Señor, tú estabas en esta decisión. ¿Sabes qué? Por eso es que hay algunos que prefieren decir, no, yo prefiero no escuchar a nadie y me voy con mis propias decisiones. Entonces ese es el extremo, porque por un lado o escuchas o no escuchas a nadie. Y el problema de no escuchar a alguien es que nos podemos entonces ser muy independientes, ser errantes, solitarios. El llanero solitario, pero hasta el llanero solitario tenía compañero. Tenía hasta su compañero, un indio, se me olvidó el nombre, pero también tenía hasta su caballo. Pero algunos quieren andar solos. En Cantar de los Cantares encontramos la experiencia de la Sulamita cuando recibe la amonestación del amado diciéndole, no seas errante, no seas solitaria. No creas que creyendo que vas a estar en ese camino, tal vez por tus cuentas te vaya a ir bien, mejor escucha. Mire cómo dice, y esto es muy interesante, cómo dice esta combinación de versos. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Y dice de esta manera. Hazme saber, oh tú, quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo errante? Dice aquí, pues, la Sulamita o la amada. Junto a los rebaños de tus compañeros debería estar. Entonces, le dice el amado la respuesta. Acuérdense que en Cantares tenemos una interacción y le dice, si tú no lo sabes, oh hermosa, entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Prácticamente le está diciendo, si tú no lo sabes, amada mía, lo mejor es que si tienes incertidumbre, pues busca un rebaño y empieza a escuchar la voz de alguien que te pueda llevar las huellas de esa persona. En este caso, si es un rebaño, bueno, está dirigido por un pastor o un líder.
Aunque podríamos decir, entonces solo hay que seguir al pastor. Pues es un buen consejo, pero tiene que ser alguien que te dé confianza y que tú puedas sentir seguridad de esa dirección. Pero muy importante, no seas solitario, no seas errante. Busca siempre el buen consejo. Busca el buen consejo. El problema del solitario y es que no quiere dejarse dirigir. Y hay un riesgo, porque su ego puede empezar a engrandecerse de tal manera que supera cualquier dirección e inclusive una voz espiritual que venga de Dios. ¡Ja! Porque ella no sabe discernir, no sabe si es Dios el que estaba hablando. Entonces el riesgo del solitario es la egolatría, o sea, yo, mi ego, yo puedo. Me acuerdo de mi hijo cuando era pequeño, que cuando le ayudábamos a hacer alguna actividad, él decía, yo puedo, yo solo puedo, suéltenme, yo solo puedo. Pero necesitas que te ayudemos. No, yo solo puedo. Bueno, y la verdad que con el yo solo puedo y con el empujón nuestro siempre aprendió a hacer muchas cosas. Bueno, entonces, ¿será que Dios se preocupa por nosotros o al que se lo pide? Y esta es una de las conclusiones de este mensaje tan lindo, porque Dios te dice, yo tengo en la vida del que me busca caminos diseñados. Aquel que me busca, yo tengo planes de bien y no de mal. ¿Por qué? Porque me ha buscado. Miren Jeremías 29, 11, en esta versión, en esta Biblia Torres Amat, que me gustó, porque en otras Biblias dice planes en lugar de designios, pero aquí dice de esta manera: porque yo sé los designios que tengo sobre vosotros, dice el Señor, designios de paz y no de aflicción, para daros la libertad que es el objeto de vuestra expectación. Entonces, cuando uno oye la palabra designio, ¿sabe cómo que se me imagina? Como diseño. Como que Él viene y dice, yo tengo un diseño para ti. A Dios le agrada diseñar y le agrada ser el que lleve la dirección de muchas cosas en nuestra vida. Lo vimos con lo que aparece en la Escritura, con los hebreos. Al atravesar el Mar Rojo, Él decía, síganme. Y ahí estaba la nube de día y la columna de fuego en la noche. Síganme. Y prácticamente ustedes van donde yo voy. Él tenía un plan, el diseño estaba con él, ¿verdad? En Primera Crónicas 28:19, David hablaba acerca del templo, ¿verdad? Y él diciendo de que toda su vida fue un trazo, toda su vida fue un diseño de Dios. Mire cómo dice en este verso, todo esto dijo David, me fue trazado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. ¡Qué lindo! El diseño como la voluntad del Padre es que uno quisiera hacer. Señor, haz tu voluntad como sea, que sea tu voluntad, conforme al diseño. ¿Sabes qué? Por ejemplo, cuando Noé desarrolló el arca, aunque Dios le dijo, veas un arca, Dios le dijo cómo hacerlo. Él le dio las medidas de longitud, de anchura, los materiales, cuál debe ser el material para las juntas. O sea que prácticamente Él le dijo las medidas correctas para que pudiera tener la estabilidad. Encontramos la voluntad del Padre en muchas áreas en la Escritura. ¿Por qué? Si uno dice, si Él nos da libre albedrío, pero sí, el libre albedrío es para que nosotros voluntariamente tomemos la decisión de decir, Señor, dirige mis pasos y yo caminaré en ellos. Yo caminaré conforme a esto. ¿Sabes por qué Dios le interesa completar ese diseño en la vida de muchos? Porque Él quiere como que
presentar, exhibirnos a aquella persona que se dejó escuchar, que se dejó formar, como que el Padre lo quiere levantar aquí y decir, miren cómo lo tengo, lo exhibe, miren cómo lo bendigo, mírenlo. Y así encontramos diferentes porciones en la Escritura. E incluso Pablo dio a entender que muchos de aquellos que le buscan a Dios, Dios prepara de antemano situaciones en la vida de este individuo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, verso 10 y dice de esta manera. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nosotros fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó. Diga conmigo, Dios preparó obras de antemano para que yo ande por ellas. Mire, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, esto de que Él preparó de antemano es prácticamente Él está diciendo, yo diseñé esto. Yo soy el que lo elaboré. Yo, por ejemplo, el tabernáculo de Moisés, tuvo que ser llevado Moisés a un tabernáculo físico real y él tuvo que observar, dice, que él vio físicamente cómo es que Dios quería que él edificara su templo de adoración en la tierra. O sea, no es a tu manera, no es a tus creativos, no. Yo voy a poner mi espíritu en tus creativos para que hagan las cosas como yo quiero. Mire cómo dice este Salmo 45, y donde dice David, muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios para con nosotros. Otra vez la palabra diseño o designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo si los anunciare y hablare de ellos. No podrían ser enumerados. Qué lindo, ¿verdad? Padre mío, que seas tú, Señor, quien prácticamente muestre tus maravillas en la vida. Ahorita me invitaron a un evento que lamentablemente no voy a poder ir y me dijeron, bueno, ya tenía un compromiso en esas fechas, pero el tema era, ¿tienes motivos para agradecer a Dios? Y como que enumerar maravillas que Dios ha hecho. Y realmente yo le respondí a esta persona, si alguien yo puedo ver que Dios ha mostrado sus maravillas, es en mi vida, con la de mi esposa, en mi familia. He visto su mano poderosa de antemano en muchas cosas. Y yo te puedo asegurar que si algo quiere el Padre es provocar que tú sepas que Él tiene caminos de bendición. Por supuesto. Por eso es que cuando encontramos en Isaías capítulo 55, aquel verso que dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Pero explicamos ya en una enseñanza que no se trataba aquí de que los pensamientos de Dios por un lado y los nuestros por otro lado, no. Sino que aquí lo que hacía mención era que era dimensional, que los caminos de Dios son más altos. Pero si nosotros podemos ver los más altos, podemos andar tras de ellos. Podemos estar alineados a la forma como Dios piensa y a la forma como Dios camina. Leamos ese verso y leámoslo de esta manera. Léalo conmigo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros. O sea, es dimensional. Caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia, la nieve y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquella para que la envíe. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo es a aquel que se alinea a la palabra del Señor, que se alinea a sus promesas, que se alinea a sus mandatos, tenga por seguro que Él dice que si tú te alineas ahí, mi palabra, cuando uno habla es como que si fuera la boca de Dios. Entonces es como algo tan natural que como estás alineado a los caminos del Padre, es como esperar que si cae lluvia sobre el campo, que va a germinar algo. Por supuesto que va a germinar. Es como creer de que la ley de la gravedad desciende, es una ley. Entonces Él te dice, el que se alinea a mis caminos, va a encontrar caminos de bendición. ¿Por qué? Porque yo estaré detrás de ellos. ¿Cuál debiera ser entonces nuestro proceder? Continuamente decirle, Padre, muéstrame, muéstranos el camino entonces. Nosotros cuando oremos, tu oración debería ser, Padre, pon delante de mí sendas, abre las puertas correctas, endereza la senda si está errada, pero muéstranos, Señor, el camino, Señor. Así es como dice este salmo, dice de esta manera, por la mañana, hazme oír tu misericordia. Cuando estemos en oración, Padre, escucha mi oración. Quiero confiar en ti. Enséñame el camino por el que debo andar. A ti elevo mi alma. A ti elevo mi oración. A ti elevo mi devoción, mi adoración. Mi alma te adora, oh Dios. Y quiero tener paz en ello. Señor amado, muéstrame, Señor, en qué camino debo de andar. Me hace recordar como cuando uno tiene que tomar decisiones. Recuerdo cuando yo estaba buscando opciones de trabajo y Señor, ¿dónde debería hacer? Y lo que le dice el Señor en oración, Padre, cierra la puerta donde tú no crees. Y la verdad que apareció una propuesta de una empresa muy favorable. Bueno, se llamaba Colgate, la industria esta. Y casualmente me localizan cuando yo tenía un día de trabajo, un día de que me escogieron en Colgate. Ya había pasado un proceso de reclutamiento como de varios meses. Yo llegué la semana anterior allá, antes que fuera Walmart, se llamaba La Fragua, la compañía, y llego yo a la compañía La Fragua y me dicen, lo queremos, empieza el lunes. Y yo, con aquello, Padre, tal vez mi error no fue orar, pero dije yo, bueno, cuando llego el lunes a trabajar, me presento el día martes, me llama la secretaria del gerente general o el CEO de Colgate, y me habla el CEO, Carlos, yo lo llamaba para tener nuestra última entrevista, pero la pregunta es, me dijeron que usted está en Walmart. Sí, pero empecé ayer, pero yo no quiero, yo preferiría estar con ustedes. ¿Sabe una cosa? Me dijo, Walmart es nuestro mejor cliente, o La Fragua es nuestro mejor cliente. Ahí lo llamamos, y nunca me lo llamaron. Bueno, tal vez fue de Dios, porque realmente aquí en La Fragua se convirtió luego en Walmart, y ahí estuve después por 15 años en diferentes, casi 18 años, en diferentes posiciones, en diferentes direcciones, y hasta que llegué a tener una posición de mucho respeto y abolengo. La verdad que yo le doy gracias a Dios que haya tomado esa decisión y que Dios haya, pues de alguna manera, puesto en el corazón porque si el señor de Colgate me hubiera dicho, véngase mañana, yo dejo Walmart. Pero no lo hizo.
Entonces, creo que Dios siempre obra en la vida de muchos de nosotros. Yo creo que el que me está escuchando tal vez diría, ¿cómo no tomé una decisión? Porque hasta yo he tomado decisiones, por ejemplo, compras. He hecho decisiones de compras y después me digo, ay Dios mío, ¿cómo no oré o le pedí a Dios dirección? Porque después me di cuenta que lo que había comprado estaba mucho más caro o no era exactamente lo que yo quería. En todo esto, Señor, ayúdame a tener sabiduría. Entonces, cuando clamemos, Señor, muéstrame el camino. Nuestro corazón debería ser, Señor, danos dirección en lo que debo de hacer. Y hoy te quiero llevar por ejemplo, qué tipo de dirección es la que deberíamos de priorizar. No solo es de pensar qué voy a comer, sino, Señor, qué es lo mejor que me conviene para mi vida. Mire lo que dice el Salmo 27:11. Y dice así, enséñame, oh Jehová, tu camino. ¿Qué camino? Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Y en Isaías 35:8 dice, allí habrá una calzada, un camino y será llamado camino de santidad. Y el inmundo no transitará por él, sino que será para que el que ande en ese camino, los necios no vagarán por él. Entonces, Señor, muéstranos cuál es el camino donde yo pueda caminar rectamente. Recuerdo cuando alguien me habló, un profeta, y me dijo, por tu integridad y tu justicia, que seamos rectos, íntegros, justos, y sobre todo en camino de santidad, que ahí es donde esto es lo que más cuesta en estos tiempos. Cómo poder santificarnos, sobre todo con la influencia que hay de los medios. Ay Dios, esos medios, esas plataformas virtuales, esas redes, solo ayudan a que uno pueda desviar su mirada en todo sentido. Señor, ayúdame entonces a ser recto, a ser sabio y también, ¿qué? A ser justo, camino de justicia. Dice en el Salmo 31:1-6, dice así, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Entonces, Señor amado, pon en mí ese deseo de ser justo en todo momento. Y que de esta manera mi clamor sea, Señor, yo quiero encomendar. Dice el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Aquel que clama, que le dice, Padre, guíame por sendas correctas. Hazme, Señor, una persona recta, una persona íntegra, una persona justa, una persona en santidad. El Padre empieza a poner sendas. Dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Y ahí tenemos una lucha, porque dentro de nosotros tenemos, las semanas anteriores estuvimos viendo acerca del corazón, y vimos que en el corazón es como que es el asiento del alma, que es donde está el intelecto, los pensamientos, o también los sentimientos y las emociones, pero también está la conciencia, la que nos doblega para poder hacer las cosas correctas o incorrectas. Y esto es lo que más nos cuesta. Señor, ayúdame a que yo pueda caminar en camino de santidad, en el camino correcto, en el camino propio para ti. Si tú sabes, y tú hoy el Señor te está hablando, y tú sabes de que tienes incertidumbre, si tú no sabes si lo que estás haciendo es realmente la dirección de Dios, bueno, le puedes decir, Señor, endereza mi senda. Señor, muéstrame
cómo es que debo de andar. Mire cómo dice este proverbio, este verso tan lindo. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Qué es lo que está diciendo? Padre mío, yo no quiero ser sabio en mi propia opinión, sino yo quiero, Señor, que tú te involucres en mi vida. Dice el Salmo 4:26, fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. Señor amado, endereza nuestro camino. Así lo dice Lucas 3:5. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Yo puedo pensar que un camino torcido enderezado es como aquel que cuando uno va en un lugar y uno dice, este es el camino, y uno se lo pone al Señor y ¡pa! Ahí está el portazo. No es por ahí. Entonces en el portazo uno tiene que empezar a buscar por dónde seguir, dónde caminar. Y así poco a poco el valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Esto es lindo, este concepto de todo valle se rellenará, porque es como que la autoestima, si está muy baja, se levantará. Y aquel que se siente muy alto, muy orgulloso, pues ¿qué? Se bajará, ¿verdad? Bueno, y por último dice en el Proverbio 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Señor amado, ayúdanos a enderezar nuestro camino. Ayúdanos a enderezar nuestros pasos. ¿Sabes qué el Señor te dice? Yo tengo promesas si tú me buscas. Si tú empiezas a proponer en tu corazón, Padre, ya no quiero por mis medios, ya no quiero por mi sabiduría o mi inteligencia. Dirige tú, Señor amado, dirige, diga conmigo, que Dios dirija mis pasos. Tenga por seguro que Él empieza abriendo brecha, Él empieza interviniendo. Bueno, hay un verso que nos habla de este mismo verso. Mire cómo dice Isaías 45:2 y 3. Y ya vamos a terminar. Caminaré delante de ti, te iré allanando el camino. Mire, Señor amado, ve adelante. Qué lindo decirle, Padre, ve por delante. Y yo iré allanando, dice allanando el camino, como que quitando lo que no te conviene. Romperé las puertas de bronce, quebraré los cerrojos de hierro. Te daré tesoros ocultos, riquezas bien escondidas, y reconocerás que soy el Señor, aquel que te llama por tu nombre, el Dios de Israel. ¿Sabes? Cuando uno oye ese pensamiento, te daré tesoros ocultos, o esa promesa, ¿sabe cómo lo miro? Como que Dios concede los anhelos del corazón. Hay veces que uno ni sabe qué es lo que quiere, pero el Padre sí conoce muy bien lo que nosotros necesitamos o merecemos. Y poder decir, Señor, yo estoy dispuesto a seguirte. Porque si Él te dice, caminaré delante de ti, es porque estoy dispuesto a seguirte. Y yo te seguiré sobre todas las cosas. Hoy vamos a estar orando sobre esto. ¿Cómo hacer para que el Señor sea la prioridad y Él vaya siempre por delante en nuestra vida? Bueno, y para terminar, no hay como decirle, Señor, haz camino, pero ayúdame a examinar mi camino actual. Y tal como dice este verso en Lamentaciones 3:10, 40 y 41, examinemos nuestros caminos y escudriñemos y volvamos al Señor. Recuerdo que hasta era un canto muy hermoso. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová.
Después dice, alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Padre mío, yo te pido, seas tú, Señor, que hoy gobierne en la vida de muchos de los que me están escuchando. Padre Santo, lo mejor que podemos hacer hoy es asegurar que en nuestro corazón habite Jesucristo y que tu Espíritu Santo gobierne nuestro ser completo. Si tú sabes que has dudado o has flaqueado, a lo mejor te has enfriado, repite conmigo esta oración. Dios mío, repite ahí, Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Señor, yo bendigo, Padre, todo aquel que ha estado aquí, hizo esta oración. Bendice su camino, bendice sus pasos. Al que tiene problemas de salud, sánalo, Señor. El que tiene problemas de escasez, haz un milagro en su economía. Que tiene problemas de relaciones, Señor, vuelve a establecer puentes en todo sentido. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, con esto finalizamos. Dios me los bendiga.